¿Qué tal, mis hermanos? Muy pero muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gusto enorme estar aquí un sábado más, un comienzo de sábado más, viernes de noche para el mundo, compartiendo con ustedes, pudiendo abrir la palabra de Dios, leyéndolos ahí en el chat. Dejen sus comentarios, dejen sus saludos, sus versículos, sus citas, que los voy a estar leyendo, no en vivo, pero sí vamos a estar ahí intercambiando mensajes. Así que les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que el Señor los pueda acompañar en este día, que pueda ser un día de verdad dedicado a Dios en todo lo que hagamos, para que Él pueda derramar todas sus bendiciones como quiere, como Él quiere, y a veces nosotros somos los que no lo dejamos sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hogares. Quiero recordar, o empezar, mejor dicho, recordando el tema del Congreso. Ustedes saben que ya hace varias semanas hemos anunciado que del 14 al 20 de octubre vamos a estar realizando un evento, un congreso por la fiesta de las cabañas. Nosotros, ustedes saben, como grupo de tiempo de reunión, guardamos las fiestas del Señor con mucho gozo, como días especiales donde Él derrama su bendición. Y por primera vez, podríamos así decirlo, por lo menos este grupo más asentado de tiempo de reunión, vamos a hacer un congreso en la provincia de Córdoba. Ya ha habido acá en Buenos Aires hace algunos años atrás, ¿sí? Para una Pascua, pero personalmente yo allí no estuve, y varios de los miembros que hoy componen tiempo de reunión tampoco. Así que es como que queremos empezar un proceso donde no se corte, ¿no? Donde todos los años, como el Señor lo indica, podamos estar reunidos, podamos tener nuestro encuentro de varios días, eh, pidiendo la bendición de Dios en un campamento, en un lugar donde podamos estar en la naturaleza, ¿no es cierto? Alejado de nuestros trabajos, de nuestro estudio, de nuestros quehaceres. Entonces hemos elegido, les voy a mostrar en esta foto, el predio. Estas imágenes que ustedes ven naturales son las verdaderas del predio. Es un lugar muy lindo, muy grande, donde vamos a poder hacer actividades tanto en lugares de reunión como también al aire libre. Del 14 al 20 de octubre, este lugar se llama Villa Bautista Tea y queda en la ciudad de Villa Giardino, en la provincia de Córdoba, en Argentina. ¿Significa que esto es solo para argentinos? De ninguna manera. Si usted, que está escuchando en este momento, no está en Argentina, pero quiere asistir, nosotros vamos a estar felices de poder recibirlo. Ya tenemos hermanos que van a venir desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, desde Brasil, desde Ecuador, aparte de los que vayamos a asistir, que ya estamos aquí en el país. Así que va a haber predicaciones con abundancia de bendición, con abundancia de alimento espiritual. Vamos a tener al hermano Carlos Hernández, también de Puerto Rico. Vamos a tener a otro hermano de Brasil. Por ahora no voy a dar los nombres hasta poder tener todo absolutamente confirmado, ¿sí? Sobre todo en cuanto a lo que es la temática y los predicadores, pero les aseguro que esto es imperdible. Y bueno, del lado derecho de la imagen ustedes tienen ahí un código QR, que si ponen la cámara de su teléfono sobre el código, en muchos de los teléfonos inteligentes se va a abrir directamente el cuestionario o lo que hay que rellenar, ¿no es cierto? El formulario de ingreso, mejor dicho, ¿no es cierto?, el formulario de inscripción,
o lo voy a estar dejando, si no, en el chat también un enlace directamente para que ustedes puedan entrar. Y también está el número de teléfono. Ese teléfono es mío, perdón ahí por la duda. Con la edad cada vez estoy como viendo un poco menos, pero ese teléfono es el mío, así que todo aquel que tenga una duda, que quiera preguntar, ¿sí? Acá están los datos generales. En el formulario también está el tema de algunos costos, pero todo lo demás que ustedes quieran conversar, incluso si tienen alguna dificultad, están decididos a ir, pero quizá tienen algo que les impide, en algo que lo podamos ayudar. Comuníquense conmigo en la semana, por favor, no durante el sábado, evitemos hablar de temas administrativos en el Día del Señor, pero ya a partir de la noche, de la puesta del sol, me pueden bombardear a mensajes, incluso si me mandan algún mensaje como para poder establecer un horario, también podemos llamar, me pueden llamar por teléfono, quizás a veces si me llaman sin avisar, no significa que no los quiera atender, sino que por ahí hay algunas otras ocupaciones que uno tiene, pero también podemos conversar por teléfono. Así que los espero su llamado, su mensaje, su correo electrónico para evacuar todas las dudas y poder ayudarnos entre todos para poder asistir a esta fiesta de las cabañas. Puntos muy importantes. Nosotros pusimos hasta el fin de mes de agosto como una primera etapa de inscripción en donde los que se anoten dentro de este mes tienen asegurado su cupo. Nosotros no tenemos la posibilidad económica de poder señar todo el predio, que tiene lugar como para 250 personas. Entonces, o el predio, mejor dicho, se reserva el derecho de poder ofrecer todo el sector que nosotros no utilizaremos a otro contingente, a otro grupo. Entonces, por el momento nosotros tenemos cupos limitados. Los que se anoten ahora durante agosto tienen su cupo asegurado. ¿Pueden anotarse en septiembre? ¿Pueden anotarse en octubre? Sí. Pero a partir ya del último día hábil de agosto, o sea, el día siguiente, nosotros no les vamos a poder asegurar que haya lugar para ustedes. Puede ser que sí, puede ser que el cupo todavía no se haya completado, puede ser que el lugar no sea alquilado para nadie más, puede ser que vaya otro grupo pequeño, pero tengamos lugares extras, pero eso ya no depende de nosotros, ¿sí? Y lamentablemente, como no depende de nosotros, capaz ustedes vienen dentro de un mes a inscribirse y yo les digo, hermano, lamentablemente no tenemos más lugar, no hay forma, y eso sería triste. Si hubiésemos tenido durante este mes las 250 inscripciones, hubiésemos podido reservar el predio para todos. Pero bueno, se ve que estamos como demorándonos. Muchos, es entendible, tienen su trabajo, tienen sus estudios, tienen sus casas, a quien hay que dejar a alguien al cuidado de sus animales. Entonces quizás las inscripciones se están demorando un poquito y esto significa que, bueno, todos los que quieran ir empiezan a correr peligro de que el cupo ya quede completamente cubierto. Por eso, demos un paso de fe, tratemos de hacer ese esfuerzo, de solucionar lo que tengamos que hacer y usemos esta semana, que todavía quedan un par de días de agosto, para llenar este formulario de inscripción y reservar cada uno nuestros lugares. Va a ser un evento imperdible, lleno de bendición. No quiero robarle más tiempo a la parte principal de este programa, a lo que nos trae aquí a estar reunidos, que es abrir la palabra de Dios. Y ustedes saben que desde Tiempo de Reunión lo hacemos de forma sistemática al estudio de la palabra de Dios a través de un folleto, que en este caso se llama El Pacto Eterno de Dios. Dura un trimestre, ¿sí? Todos los trimestres vamos cambiando la temática. Así que hoy están invitados a repasar aquí con nosotros la lección número 9, un pacto de servidumbre, segunda parte. Esto es continuación de lo que vimos el sábado pasado. Así que los invito a que me acompañen, aquellos que puedan en reverencia, a buscar al Señor en oración para pedirle sabiduría, para agradecerle por todo lo que Él nos da
y que pueda estar aquí como uno más de nosotros, que pueda estar en cada hogar, ¿sí? Mediante su Hijo, mediante el Espíritu de su Hijo, para, para, para que esto sea de verdad, de bendición, que nada de lo que aquí se haga o se diga sea por cuenta humana, sino que el mismo Señor pueda llevar adelante su obra y pueda estar en cada una de nuestras mentes. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia. Gracias, gracias porque tenemos este espacio donde podemos reunirnos entre hermanos, entre amigos, como familia, para poder buscarte, Padre, en oración, para poder buscarte en tu palabra. Por favor, Padre, que tu Espíritu, que el Espíritu de Cristo pueda estar aquí presente en medio de cada una de las familias que representamos, en cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión, y que puedas perdonarnos, Padre, por todas las veces que te fallamos y que puedas ayudarnos a andar siempre en ese pacto, que puedas ayudarnos a morir a ese orgullo, a esa arrogancia, para que tú puedas cumplir en nosotros todo lo que has prometido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, es momento de escuchar a los hermanos que hoy me acompañan, que son Leandro Pena, quien tuve el gozo de compartir con él esta semana. Lo tengo acá en mi casa, pero bueno, por cuestiones de trabajo, porque siempre estamos trabajando, él hoy no pudo estar acá conmigo para grabar, pero nos ha dejado su parte, ¿sí? Para que podamos escuchar este repaso, la primera parte de las preguntas. Después también tenemos a Arturo Argüelles desde México con la segunda parte de las preguntas, y a Daniel Benjar de Argentina, a quien también tendré el gozo de poder estar compartiendo estos días. Vamos ahí a estar juntándonos con Leandro para terminar de darle forma a todo lo que es el Congreso, así que bueno, yo estoy muy contento de poder reunirme con ellos, pero también de escucharlos hoy acá, al igual que Arturo, así que vamos por el principio, vamos con Leandro. Bienvenido, Leandro, muchas bendiciones, y escuchamos qué es lo que el Señor ha puesto en tu corazón hoy para nosotros. Buenas noches, hermanos, feliz sábado para todos, lo mismo para vos, Roberto. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad voy a estar compartiendo la lección número 9 titulado El Pacto de Servidumbre, ¿sí? La parte 2 de esta lección. Las preguntas 1 a las 6, ¿sí? En esta oportunidad me toca iniciar con la lección, así que bueno, vamos a hacer también un breve repaso de lo que vimos la semana pasada acerca de dos conceptos que me parecieron claros y claves a la hora de destacar. El primero, ¿qué es el pacto del hombre? El pacto del hombre, anoten, es el esfuerzo del hombre por obedecer la palabra de Dios, ¿sí? De hacer algo para Dios. Se lo denomina también el antiguo pacto o el primer pacto. Este pacto dice que el hombre promete que guardará los 10 mandamientos. Esto está en Éxodo 19, Éxodo 24, ¿sí? Firmado con sangre, y en Éxodo 32 vemos cómo se quiebra ese pacto al adorar un becerro, violando uno de esos mandamientos, ¿sí? El segundo mandamiento de no hacerse imagen, violando ese mandamiento, anulando justamente el pacto que el hombre hace con Dios, de que lo iba a guardar. El pacto de Dios, como vimos la semana pasada, es lo que Dios promete hacer por y en el hombre si le oye y guarda su palabra, ¿sí? Los 10 mandamientos son una promesa de lo que Dios hará en el hombre. Entonces vemos acá estos dos conceptos que nos van a ayudar no solamente a entender y a cerrar si hubo algún nudo de la semana pasada, sino también a comprender el caso que vamos a estar estudiando hoy en los primeros versículos, que es el caso de Israel, ¿sí? Y vamos a ver algunas preguntas que nos plantean
¿Cuál era el objetivo máximo que estaba buscando este Israel? ¿Sí? El Israel literal. Bueno, el Israel de la carne. ¿Qué buscaban en su vida espiritual? Si alcanzaron eso que buscaron. ¿Por qué no lo alcanzaron? Si habrán sido insistentes en esa búsqueda. ¿Qué fue lo que les faltó? ¿Si ignoraron algo? ¿Y en qué tropezaron? ¿Sí? La historia siempre nos ayuda, siempre, a no repetir los errores del pasado. Entonces, vayamos a ver este caso, este ejemplo que nos plantea el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 31. Y el apóstol Pablo nos arranca diciendo: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Sí? Este Israel iba tras una ley de justicia. ¿Todos nos vamos tras una ley de justicia? Yo creo que sí, todos estamos yendo para esa ley o tras esa ley porque sabemos que es una ley, que es un ayo que nos lleva a Cristo. Ahora, si vemos otras versiones, vamos a ver que este ir tras una ley de justicia es un poquito más que buscar esa ley o querer conocerla. Por ejemplo, la de Dios habla hoy nos dice, querían basar su justicia en la ley. ¿Sí? Y acá ya nos empieza a explicar un poquito qué es esto de ir tras una ley de justicia. Basar su justicia en la ley de Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente un poquito mejor. Dice, el pueblo de Israel se esforzó tanto en cumplir la ley de Dios para llegar a ser justo ante Dios, aunque, sabemos bien, ¿no? Nunca lo lograron, dice el apóstol Pablo. No les alcanzó. No les alcanzó el esforzarse por cumplir la ley de Dios para llegar a ser justos. Miren qué interesante esta traducción para poder entender un poco lo que nos sigue relatando el apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no les bastó el deseo en el corazón, ese deseo ferviente de ser obedientes a Dios? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. No iban tras ella por fe, creyendo que era una promesa la ley. ¿Sí? La ley es una promesa. En el pacto de Dios, los 10 mandamientos es una promesa de lo que Dios desea hacer en nuestro corazón si permitimos que Él more en nuestra vida. Ahora, esto no les alcanzó a ellos. Ellos querían ser obedientes, querían hacerlo, nosotros lo vamos a ejecutar. Pero ¿por qué lo vieron así? ¿Por qué avanzaron por obras de la ley? Pues, y acá nos explica esto, porque para todo esto siempre hay una explicación, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y qué es esto de tropezar en la piedra de tropiezo? El apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 22 al 24 nos dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? Los judíos están pidiendo cosas visibles, señales, vestigios, cosas claras. ¿Sí? No queremos escuchar a Dios, queremos escuchar a Moisés. Éxodo 20, ¿sí? Porque no sabemos ese Dios que no vemos si nos va a matar. Mirá todos los rayos que está tirando. Pero a vos, Moisés, te conocemos. Ahora, se va Moisés, Aarón, hacenos un becerro. Piden señales, piden cosas concretas. Para ser cristiano hay que tú, y entonces cosas concretas. Si no hay cosas concretas, no sirve, ¿sí? Buscan obras de la ley y no buscan por fe. ¿Por qué? Porque tropiezan. ¿Y cuál es ese tropiezo? Dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los griegos, locura. ¿Sí? ¿Por qué es un tropezadero la cruz de Cristo? Porque nos está mostrando que nada de lo visible que uno pueda hacer no justifica delante de Dios. Es por medio de ese gran amor de Dios al enviar a su Hijo el que nos constituye a nosotros como hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Primera de Juan 4.9, al enviar a su Hijo. ¿Sí? No es por cosas que hagamos, sino por lo que Dios hizo, porque Dios desea acercarse a nosotros. ¿Sí? Para los judíos esto es un tropezadero. Y a partir de ahora vamos a ver, y cómo continúa la lección, cómo una misma situación, que es la cruz de Cristo, se puede convertir para nosotros en poder de Dios y sabiduría de Dios, en una revelación máxima del amor de Dios. Pero para el que no lo entiende, se puede transformar en un tropiezo y en una locura. ¿Para quién? Para aquellos que están buscando alcanzar la justicia de Dios por obras que ellos hacen. Para ser hijo de Dios, tengo que hacer tal y cual cosa.
y no entienden de que lo somos, no por algo que hagamos, sino por el amor de Dios, al enviar a su Hijo. Así volvemos a poder llamar a Dios como nuestro papá. La sierva de Dios dice en Hechos de los Apóstoles, página 199, ¿sí? Y esto lo dejo ahí en pantalla para que ustedes lo lean por cuestiones de tiempo. Dice que para Pablo la cruz era el único objeto de supremo interés. ¿Por qué? Porque en esa cruz se le dio una revelación del infinito amor de Dios, ¿sí? Según se revelaba en la muerte de Cristo. Y se había producido en su vida, por la revelación del infinito amor de Dios en la cruz, una maravillosa transformación, ¿sí? Dice, sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre como se lo ve en el sacrificio de su Hijo y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. Mis hermanos, dos cosas: el poder contemplar el amor de Dios en la cruz de Cristo, y dos, esa verdad es transformadora. Y lo digo en este contexto, ¿sí? Si la verdad que nosotros estamos creyendo, la verdad del Padre y del Hijo, si nosotros estamos avanzando, es puramente conocimiento intelectual, pero no hay una revelación de ese amor infinito, si no entendemos no solamente quién es nuestro Padre, sino cómo es nuestro Padre, ¿sí? Que dio todo para que nosotros seamos salvos, mis hermanos, esa verdad no es una verdad transformadora. Lo que está deseando el Padre y lo que nos presenta Pablo es justamente que podamos ver cómo es nuestro Dios y hasta qué punto nos amó. Y al contemplarlo, eso nos transforma, eso nos cambia el corazón. Pero los judíos, obviamente, lo estaban leyendo y estaban viendo todo esto sin fe. ¿Por qué? Porque lo que tendría que haber sido para bendición, ese tropiezo que nos humillaba a nosotros, que humilla nuestro deseo de hacer algo por Dios, para ellos piedra de tropiezo, pero para nosotros, mis hermanos, para el que cree, no nos avergonzamos. Jesús dice en Mateo 11:6, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Y será que ellos lo estaban haciendo? ¿Será que ellos estaban siguiendo ese camino porque no eran concienzudos? ¿Porque no avanzaban según, porque eran inestables en su experiencia religiosa? Pablo nos dice en Romanos 10:2, porque les doy testimonio que tienen celo por Dios. En ninguna medida Pablo discute el celo que tiene el pueblo judío de querer seguir y observar las cosas que están en la palabra. Lo tenía bien claro, era fariseo de fariseos, tenía muy claro lo que es el celo del pueblo judío por Dios, pero no según ciencia. ¿Y qué es esto de no según ciencia o no según ese verdadero conocimiento? Proverbios 19:2 nos dice que el alma sin ciencia no es buena. ¿Por qué? Porque se apresura a sus pies y peca. En Daniel 2:21 nos dice que Dios da la ciencia a los entendidos. Es Dios quien nos da el verdadero conocimiento de todas estas cosas. ¿Y quién es el que nos oculta este conocimiento? ¿Y cuál es ese conocimiento que necesitamos? En 2 Corintios 4, del 4 al 6 nos dice que es el Dios de este siglo, Satanás, el que cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué objetivo? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el único objetivo, que no podamos ver la gloria de Cristo, el que es la imagen de Dios, ¿sí? Podamos ver su gloria. ¿Y cuál es su gloria? ¿Cuál es la gloria de Dios? Éxodo 33:19, yo haré pasar todo mi bien. Es la bondad de Dios, es la bondad de Cristo, el que es la imagen de Dios, el verdadero conocimiento del pueblo de Dios. Porque Dios, verso 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Es Dios el que está haciendo esto posible, no porque nosotros seamos más inteligentes, y no ese es el conocimiento que Dios está esperando de nosotros, sino uno solo. ¿Cuál? El que, como dice la Escritura, el que Dios envía a nuestros corazones. ¿Y cuál es ese conocimiento? Es el de la gloria de Dios. Es el de su bondad reflejado o visto en la faz o en el rostro de Jesús. Podemos ver a Dios
sola y exclusivamente a través de Cristo. Es la mejor revelación de Dios. El que, dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Romanos 10:3 nos dice, ¿por qué? ¿Por qué no avanzaron en esa ciencia? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí? Ignoran la justicia de Dios. ¿Será que nosotros la estamos ignorando, mis hermanos? ¿Entendemos claramente qué es la justicia de Dios? ¿Entendemos cuál es la nuestra, la que queremos establecer? Y al establecer la nuestra, ¿entendemos que al establecerla no nos sujetamos a la justicia de Dios? Nos dice Isaías 64:6 que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. También nos declara en Salmo 119, 172 que todos los mandamientos de Dios son justicia. Es decir, nuestra justicia es todo lo contrario a guardar los mandamientos de Dios. Es decir, ¿qué es lo que estaban queriendo establecer ellos? Establecían que guardaban los mandamientos de Dios, pero en realidad no los estaban guardando. Y ese es un gran tema, ¿sí? Cristo también les plantea en el Sermón del Monte cuáles son la profundidad y las implicancias de guardar los mandamientos de Dios. Hasta dónde se extiende el no tendrás adulterio o hasta dónde se extiende el no matarás, ¿sí? En cuanto a lo que pensamos o a lo que decimos al hermano. Hasta dónde la profundidad de ese mandamiento. Todos sus mandamientos son justicia. Ahora, cuando nos metemos un poquito más y analizamos ¿cuál fue la justicia que le reveló Jesús al mundo cuando vino y se encarnó como hombre? Dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Y nos dice el Salmo 40:10 que lo que no oculta y no encubre es su misericordia. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es una misma cosa. Salmos 85:10 nos dice que en Cristo, en la cruz, la misericordia y la verdad se encontraron. Y la justicia y la paz se besaron. Es el enemigo el que quiere dividir estos conceptos, el mostrar justicia por un lado y paz por el otro, misericordia por un lado y verdad por el otro, pero en Cristo es lo mismo. ¿Y por qué sucedía esto? Volvemos a Romanos capítulo 9, 32 al 33 y con esto vamos a ir finalizando. ¿Por qué sucedían estas cosas? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrita, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios pone esa piedra, pero ¿será que la pone para que seamos lastimados? Cada uno de ese tropiezo aprende, ¿sí? Aprende de la piedra y busca en esa piedra, Señor, por favor, dame misericordia. Porque cada vez que quiero cumplir los mandamientos te veo a vos y tropiezo y veo que mi estándar, mi vara es muy baja y tu vara es muy alta, Señor. Creo en ti. Creo en que lo que hiciste en la cruz es para perdonarme, porque me amás. Esa piedra se transforma para nosotros en algo que no nos da vergüenza. Tengo la lastimadura, sí, pero no me avergüenzo, porque sé que es para mi bendición. Él me mata y me da vida. Pero, como vamos a ver también en el caso de Caín, ese mismo sacrificio fue algo que lo avergonzó. Fue algo que tocó lo más íntimo, las venas más íntimas del corazón. Esa misma piedra fue un tropiezo, pero fue una caída de la cual no se quiso levantar más. Y de la manera que se quiso levantar fue a través de obras propias, de su propio sacrificio. Mis hermanos, quiero dejarlos con dos citas. No tengo ya más tiempo, ¿sí? Se me acabó acá el tiempo, pero quiero dejarles dos citas que están en el Deseo de todas las gentes, página 551 y 551, párrafo 1 y párrafo 4. Léanlo completo, ¿sí? Para ver qué significa esto de que Cristo es el fundamento seguro. Cristo es una roca en el cual nosotros somos quebrantados y si realmente somos quebrantados, es decir, abandonamos nuestra justicia propia y vamos a Cristo, creyendo en Él, en su amor perdonador, Él nos perdona. Y termina siendo eso en nuestro máximo fundamento. En vez de verlo, esa roca, como algo que nos lastima, lo estamos viendo como algo que nos fundamenta, que nos da vida, ¿sí? Pero vemos que para el pueblo judío fue algo que trajo destrucción. Fue un verdadero tropiezo. Y ese mismo tropiezo se vio en los mismos tiempos judíos, se vio en los tiempos de la destrucción de Jerusalén y se verá en el tiempo del fin. Es ese amor rechazado, es esa gracia menospreciada, es esa roca
que es nuestra seguridad lo que va a terminar destruyendo al pecador, ¿sí? El rechazar ese amor, el rechazar de que esa piedra nos estaba haciendo bien y el buscar nuestra propia solución es lo que nos termina alejando de la única seguridad que tenemos. Mis hermanos, el mismo sacrificio, la misma piedra, dos posiciones, dos maneras de verla. ¿Cuál vamos a elegir nosotros? Y este es el gran desafío. Que Dios los bendiga. Hasta acá mi parte. Y gracias, Roberto, por este tiempito hasta el final. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, Leandro. Y no deja de sorprenderme que esta lección cada vez se pone más buena. Hemos empezado ya teniendo 8 lecciones anteriores que estuvieron excelentes, pero cada repaso en el que avanzamos trae aún más luz, derrama aún más luz para conocer a Dios, ¿no es cierto? Y bueno, así comenzó Leandro repasando el concepto de que sin ciencia, sin conocimiento, no somos nada. Por más que algunos quieran imponer ese discurso de decir, no te sirve de nada saber muchas cosas si en realidad en tu vida sos de determinada manera. Eso es mitad cierto, pero está distorsionado para engañar, para decirte, trata de ser bueno, no estudies tanto la palabra de Dios, porque en definitiva lo que importa es ser bueno. Sí, ahora, ¿cómo uno llega a ser bueno? Cuando Cristo lo hace bueno. ¿Cómo obtenemos a Cristo? Mediante el estudio de la palabra, conociendo a Dios, nosotros podemos tener a Cristo. No haciendo nada por nuestra propia cuenta. Leandro decía, ¿no?, que el pueblo de Israel iba tras su propia justicia. Lo que Dios hizo al dar su ley no fue decirles, bueno, yo soy Dios, yo los voy a crear, ustedes son criaturas y entonces me tienen que obedecer y vamos a poner un reglamento. Entonces, como yo mando, ahora ustedes se tienen que comportar de esta manera. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, guarda el sábado, honra a tu padre y a tu madre, no tomes el nombre de Dios en vano, no robarás, no hurtarás, bla, 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 hasta lo último, ¿no? Esas son las reglas que yo pongo porque este mundo es mío. Y entonces el pueblo de Israel dice, perfecto. Vamos a ser justos delante de Dios y vamos a hacer todo lo que Dios dice. Vamos a hacer esto, vamos a hacer. Vamos a obedecer, ¿no es cierto? Constantemente la actitud. Yo voy a ser bueno porque yo voy a obedecer. Y así no funcionó nunca. Y así nunca va a funcionar. Porque Dios no hizo el mundo de esa manera. Dios lo que hizo fue crear seres totalmente libres y les dijo, la vida procede de mí, o sea, yo soy la fuente de la vida fluye de mí, a través de mi Hijo. Si ustedes se mantienen cerca, si ustedes se mantienen en su forma de vivir, con la misma forma que yo tengo de vivir, o sea, si ustedes imitan mi vida, dice Dios, van a estar recibiendo vida constantemente. Imaginen esto como si fuese un caño de agua, ¿no es cierto? Que viene desde el tanque, ¿no es cierto?, donde está almacenada el agua, y va fluyendo a través de una cañería hasta un grifo que es donde nosotros la obtenemos. Mientras nosotros dejemos el grifo abierto, constantemente el agua va a seguir fluyendo. Así fluye la vida de Dios. Ahora, en el momento en que nosotros decidimos vivir de forma diferente a cómo vive Dios, decidimos tener dioses ajenos, decidimos cometer adulterio, matar, mentir, robar, lo que estamos haciendo es o cerrar el grifo, o peor aún, rompiendo la cañería. ¿Y qué es lo que pasa? Nos quedamos sin agua. Si yo rompo la cañería o cierro el grifo, me quedo sin agua. Pero la mentalidad del ser humano es decir, ese tanque
me dejó sin agua, ese tanque me mató, me dejó sin agua, me cortó la fuente de agua porque yo no quise hacer las cosas a su manera. El agua, o sea, tiene que ver con la física. Si yo rompo el caño o cierro el grifo, es responsabilidad mía. Con Dios pasa lo mismo. Si yo no vivo como Dios, si yo no tengo el carácter de Dios, si yo no estoy dentro de sus características que hacen que el mundo sea totalmente armonioso y viva en paz, yo estoy cortando ese flujo de vida, pero yo lo estoy haciendo. Yo estoy rompiendo esa cañería, estoy cerrando ese grifo y cuando lo cierro, ¿qué pasa? Muero instantáneamente, caigo muerto cuando yo me separo de Dios. Entonces, ¿Dios qué dice? Bueno, ustedes son malos, ya por defecto, porque el pecado los fue haciendo malos de generación en generación. Ustedes no pueden hacer las cosas bien, pero yo les prometo que ustedes van a poder hacer las cosas bien. Yo les prometo. Acá está mi palabra. Conózcanme a través de mi palabra. Acá está mi hijo. Conózcanme a través de mi hijo. Y entonces, si ustedes se mantienen en un ambiente donde mi hijo more en su corazón, donde ustedes vivan según lo que es mi vida y mi carácter, la vida va a continuar fluyendo constantemente. Constantemente. Ahora, si ustedes mismos eligen vivir de otra forma, yo no puedo hacer nada. Ustedes están eligiendo su propia ruina. Fíjense cómo a través de toda la historia, el pueblo de Israel y nosotros mismos hemos visto las cosas de una perspectiva totalmente equivocada, que es Dios el que toma las decisiones y corta acá y pone allá. O sea, Dios nos crea y nos cuenta cómo funciona. Y nosotros somos los que rompemos ese funcionamiento y después lo acusamos. O somos los que entendemos mal las cosas y queremos ser los que llevamos el agua. Vamos al ejemplo anterior, ¿no es cierto? Nosotros creemos que somos los que podemos llevar el agua desde el tanque, por la cañería, que nosotros somos los que abrimos el grifo. O sea, nosotros creemos que nosotros podemos hacer algo para encontrar la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es Cristo. Es Cristo en nosotros. No hay ni una gota de justicia en nada que nosotros podamos hacer o pensar. Y eso, entender ahora la vida, entender el universo de esta forma, es algo que es impagable, porque significa conocer a Dios en su verdadera forma. Y eso no tiene ningún precio, este conocimiento que viene de Dios. No se compara con ninguna otra experiencia que nosotros podamos tener en esta vida. Y yo sé que a veces es repetitivo, ¿no es cierto? Cuando me escuchan, voy a hablar por mí, hablar del carácter de Dios y hacer videos del carácter de Dios y comentar acá. Y muchos me dicen, bueno, pero ¿por qué eso es tan importante? ¿Y no hay otra cosa de que hablar? ¿Y por qué no hablan de salud? ¿Y por qué no hablan del campo? Hermanos, si nosotros no comprendemos esto, todo lo demás es accesorio. ¿Sí? Lo demás se vuelve importante cuando nosotros estamos verdaderamente en Dios, tanto en ciencia como en práctica. Cuando estamos en Dios, de nada sirve el campo, la salud, el estar atento a los eventos, la profecía. De nada sirve si nosotros no conocemos quién es Dios y cómo Él se manifiesta y se relaciona con nosotros, cómo es el plan de salvación, cómo funciona el tema del amor, de la vida y del pecado y de la maldad. Hasta que no entendamos esto, todo lo demás es inútil. Por eso es que este es el mensaje que tiene que alumbrar al mundo con la luz de la gloria de Dios, con su bien, esa gloria que a Moisés le mostró de espalda, le mostró su carácter, su forma de ser, y nosotros tenemos que hacer lo mismo, entenderlo y compartirlo, permanecer en su pacto. Ese es el objetivo que debemos tener, ¿no es cierto? Mantenernos en un lugar donde Cristo pueda hacer de nosotros
personas santas, una nación santa, un reino de sacerdotes. Esa fue la voluntad de Dios desde el principio. Y perdón que me emocioné, o sea, quisiera estar hablando de acá hasta que termine, y de hecho creo que ya me pasé de mi límite, pero ustedes sepan tenerme paciencia. Esto es, este tema, toda esta información, yo les aseguro que no van a poder conseguirlo en demasiados otros lugares. El Señor nos ha bendecido, ¿sí? Con toda esta verdad y debemos aprovecharlo, debemos meditar en esto. Pero bueno, como les decía, todavía quedan por traernos mucha luz en cuanto al repaso de estas verdades, tanto el hermano Arturo como Daniel, así que vamos a ir inmediatamente con Arturo. Bienvenido, hermano, muchas gracias por compartir con nosotros y estoy deseoso de escucharte y espero poder contenerme en mi alegría, en mi entusiasmo y ser más breve en los próximos comentarios, pero es algo que a mí me llena el alma. Así que bendiciones, hermano, y muchas gracias. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Robert, hola, feliz sábado a todos. Y bueno, estamos ya en la última parte de la lección número 9, el pacto de servidumbre, y vamos a explorar una historia que en lo particular es muy interesante, es muy corta, pero es muy interesante para poder ejemplificar el pacto de la libertad y el pacto de servidumbre. Y en Génesis 4 se está hablando, en los primeros versículos está hablando de cómo va Caín y Abel a hacer un sacrificio, pero en especial Caín lleva lo mejor de lo mejor que tiene, el producto de su trabajo. Algo que le ha costado, pero que está muy, pero muy lleno de orgullo porque es la mejor cosecha, los frutos más rojos, más coloridos. Es lo mejor que pudo tener. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice: también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Fíjense en esta parte. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si quieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y en Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas. Me llama la atención de que era una actividad, no se dice cuántas veces había pasado, simplemente se habla de esta ocasión, en lo cual se da por entendido de que Caín ya sabía correctamente lo que era necesario que se tenía que hacer. ¿Cuál fue la actitud para que él no llevara una ofrenda adecuada? No lo sabemos. Era probable que él no tenía muchas intenciones de pagarle la oveja que correspondía a su hermano. Era probable. Pero lo que sí tenemos muy seguro es que Caín llevó lo mejor de lo mejor que tenía. Pero eso no le bastó. Sabiendo de que no era lo que Dios había pedido, ahora él está muy molesto con Dios. Tanto así que, bueno, tomó venganza y el enojo que le hizo pasar Dios se desquita con su hermano. Ahora, a mí me pone a pensar esto porque cuántas veces nosotros nos enojamos con Dios cuando algo pasa de que era obvio que tenía que pasar, ¿vale? Algo de lo cual nosotros hemos sembrado y que esto tiene repercusiones. Pero lo único que atinamos a decir en este pacto de servidumbre es: Dios, ¿por qué tienes tú que hacer tan cruel conmigo? Es interesante cómo en esta pequeña historia podemos ver la actitud que se tiene. Dos personas que vivían en el mismo tiempo. No estamos hablando de pactos que se traslapan por a través de los tiempos y que en algún momento tuvieron una aplicación y una forma de salvación, o ahora existe otra bajo la gracia. No, hablamos de dos personas que coexistían y que tenían la misma información. Pero uno se molesta con Dios porque no le aceptó su ofrenda, aún sabiendo de que no era lo que le estaba pidiendo. Y hasta acá podemos cerrar y
cerrar la escuela sabática y pedirle que vengan las perlas. Pero vamos a comentar un poco, porque aun cuando parece muy obvio esto, es la razón por la cual está aquí, para que nosotros hagamos esta reflexión. Muchas veces nosotros vamos por la vida buscando cosas que sí, en efecto, son lo mejor de lo mejor, y yo soy experto en llevarla desde el punto de vista cristiano. Soy experto cocinando, dando recetas, siendo la persona que administra el tema de la temperancia de la mejor manera, pero ese detalle fino con respecto a mi prójimo no lo tengo todavía bien calculado. Vamos por la vida tratando de ofrecer a Dios lo que consideramos que es lo mejor, pero despreciando todo lo que para nosotros es un poco difícil de llevar. Y me llama la atención porque no solamente eso pasa en nosotros, en el mundo cristiano, hay muchísimos ejemplos de cómo personas que durante muchísimo tiempo conocían de la palabra de Dios, un hijo se enferma y ahora ellos tienen que hacer frente de esta terrible noticia, juran a su Dios poder buscarle y nunca apartarse de él. Y en lo mejor de los casos lo hacen, pero aún conociendo lo que Dios pide de ellos, lo que hacen es buscar una religión a modo. Y ahora, para sanar ese hueco que tienen internamente, se colocan cargas que nunca se les pidió. Y cuando viene la hora de la hora para tener un trato con un familiar, con una persona, con tu vecino, en tu trabajo, cuando alguien tiene que leer tu libro que llevas a flor de piel, lo que se lee no es exactamente a alguien que tenga un pacto de libertad, sino que lleva un pacto de servidumbre atado a aquellas cuerdas pesadas, aquellos plomos pesados que tienen que ver con la ira, con la contienda, con los celos, con los malos pensamientos. Estamos viendo que en Caín, después de lo que pasó, puso muy mala cara con Dios. ¿Y qué culpa tenía Dios de eso? Ahora, viendo todo eso desde el punto de vista de Caín, y yo tratando de agarrar mis obras y decirle, mira Dios, tú has pedido todo eso, adelante, mira, mídeme que en serio, yo estoy cumpliendo. ¿Eso qué le suena? Sí, justamente me estoy acordando de eso. Me suena a aquel joven que se acercó en la noche y le dijo a Cristo, bueno, ¿qué necesito más para salvarme? Esa historia se la conocen, pero vamos a complementarla con Deuteronomio 27:26, que dice, maldito el que no confirme las palabras de esa ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y fíjense lo que dice en Gálatas 3:10, retomando eso, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Impresionante, porque si nosotros estamos diciéndole a Cristo de que yo sí puedo sin su ayuda, Él te dice, perfecto, ahí está la ley, hazla. Vamos a ver cuánto vas a demorar con tu propio esfuerzo. Y eso es lo que le pasa al joven rico, que se tiene que dar topes contra la ley y saber de que hay algo que le está robando su salvación y que es justamente lo que más ama. Y la única manera para poderse despojar es colocar ese peso en Cristo, no llevarlo él. Fíjense lo que dice Gálatas 5:4, entendiendo acerca de los hombres que planean ganar la salvación por sus propias obras. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y Hebreos 12:15 dice, mira bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Y 2 Pedro 3:17 dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. ¿A qué quiero llegar con todos esos pasajes? Bueno, justamente en esta necesidad de demostrarle al mundo qué tan cristiano soy, me esfuerzo para hacer cosas que la gente no lo tiene planteado hacer. Y de esta manera lleno ese vacío que tengo internamente. ¿Cuánto puede durar eso? Eso se llaman promesas. Promesas que hacemos. Y si esto tú te sientes un poco aludido, no te preocupes, no eres la única persona. De hecho, Israel demoró muy poco con su promesa cuando Dios habló desde el cielo, pero no quisieron escucharle. Tan pronto Moisés se fue, pues bueno, como un niño en el colegio, tan pronto se va el maestro, hicieron lo que tenían, lo que querían hacer. Y ahora vemos esa última parte para poderlo entender, cómo
¿Cuándo desaparece el pacto de esclavitud? 2 Corintios 3, 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hace poquito, de hecho, viniendo yo hace unos 10 minutos que estaba con mi esposa cenando, mi hijito se estaba subiendo y bajando, subiendo, bajando, subiendo y bajando de la silla para subirse a la mesa. Y mi esposa le dijo, ¿sabes qué? Te vas a caer. Le habló 1, 2, 3 veces y lo quitó, lo sentó a un lado y Aaron empezó a llorar desconsoladamente, ¿no? Vamos a poner un poco más de historia porque realmente hasta ahí acabó esto. Lloró y se entretuvo con algo y se le pasó. Pero coloquemos al pueblo de Israel como Aarón y coloquemos a Selma como Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de que es probable que nos caigamos de la mesa? Y nosotros en nuestra ignorancia, inocencia, como queramos decir, no, a mí no me va a pasar. Sí, sí sé del peligro, pero justamente puedo transitar en el límite de esta gracia que total, yo mañana dejo lo que estoy haciendo y me convierto completamente a Dios. Justamente eso hacía el pueblo de Israel. Jugaba al límite de la gracia. Eso es lo que pasa día con día. No alcanzamos a ver el peligro que está en adquirir el pecado y no solamente adquirirlo, tenerlo, reposarlo, guardarlo, apapacharlo. Que es probable, no es probable, es lógico que va a causar dolor y muerte. Y cada uno de nosotros va a seguir estando atado a esa esclavitud, a esa servidumbre que provoca estos frutos, que son todos los frutos de la carne. Deuteronomio 28, del 1 al 2 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará si le escucháramos sobre todas las naciones y vendrán a ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es interesante porque aun cuando es algo muy sencillo, es probable que hayamos pasado por alto muchas de estas enseñanzas. Es maravilloso saber cómo Dios se lo coloca en un papel de un padre real, de un padre real que está tan preocupado de que te caigas de la mesa que hace todo lo posible para que él sea escuchado. Yo sé que muchos de nosotros somos como Aarón, de que confía en sus propias obras y que no se va a caer. Bueno, es probable que nos caigamos y nos va a doler. Pero ahí estará el Padre para poderte levantar nuevamente. ¿Hay necesidad de estar en esa posición? No. Mejor escuchémosles y evitemos todos esos dolores. Y pues bueno, hasta acá con el repaso. Me pasé, no me pasé de tiempo. Porque vienen las perlas ahorita y hay muchas cosas que no lo quise tocar ahorita porque sé que con las perlas escogidas van a ser muy, pero muy impactante poderlas tener. Así que, hermanos, quedémonos con esa lección, que el pacto de servidumbre lo podemos detectar cuando tú te miras y te mides con la ley y te mides y te miras y que tienes los resultados de los frutos de la carne. Y hasta ahora los estás mirando y los estás detectando, te estás poniendo un poco más cercano a la salvación. ¿Sabes por qué? Porque si los miras, tienes posibilidad de voltear a ver a Cristo y que Él te sane de ese veneno que esa serpiente en el desierto te acaba de morder. Y entonces al mirarle, el velo se levantará y la sanación podrá llegar a tu vida. Así que, hermano, Dios te bendiga y pues continuamos con el repaso de escuela sabática. Así que volvemos al estudio, bueno, al estudio Roberto. Dios te bendiga. Venga para acá, Arturo, cuando quiera, lo espero aquí mismo para compartir juntos y en vivo. Esperemos algún día tengamos esa oportunidad.
Pero mientras tanto quiero reflexionar en lo que nos has contado y me quedé clavado en la historia de Caín. Hoy vamos a tener en cuenta, ¿sí? O por lo menos en mis comentarios, esta anécdota ficticia, ¿no es cierto?, de el tanque con la cañería de agua que llega hasta un grifo, ¿no es cierto? Vamos a continuar con esto. Dios les explica, después del pecado, a Adán y a Eva y a sus hijos, cómo vivir para mantenerse dentro del pacto de Dios y seguir recibiendo esa vida que fluye de Él. Abel obedece, hace las cosas como Dios les había explicado, recibe la bendición, la vida de Dios, pero Caín hace lo contrario, busca justicia propia, busca hacer las cosas a su manera, entonces no recibe la bendición de Dios. Dios no castiga a Caín, Dios no mata a Caín, porque Caín no obedeció. Lo que hace Caín es ponerse fuera del alcance donde Dios puede derramar su bendición. Pero si vamos un poquito más adelante en la historia de Caín, esto sigue, porque Caín se enfurece con su hermano y lo mata. O sea, Caín pasa de pecar en su mente a pecar con sus actos, ¿sí? Continúa exactamente en el mismo camino, poniéndose fuera de la bendición de Dios. Al principio tal vez simplemente cerró el grifo, pero Caín en cualquier momento lo podría haber abierto. Pero ahora lo que Caín está haciendo es directamente romper la cañería. Le dio un martillazo a la cañería y la rompe. Le dice a Dios, yo no quiero nada, no quiero tu vida, no quiero nada. Estoy enojadísimo. Y va y lo mata al hermano. Y ahora Dios, así como le contó antes cómo funcionaban las cosas, cómo es que ellos reciben vida, ahora le cuenta qué es lo que sucede al romper esa cañería de donde fluye la vida. Le dice, mirá, contaminaste la tierra con tus pecados, ahora la tierra no te va a dar de su fruto con la fuerza que antes estabas acostumbrado, vas a ser maldito en donde fueres. No porque es un castigo mío, es porque vos rompiste esa cañería por donde fluía la vida y la bendición. Pero fíjense que ahí comienza o un punto de los primeros puntos donde el carácter de Dios es distorsionado, y es Caín quien lo hace, obviamente totalmente influenciado por Satanás, porque Caín, que él mismo le dio un martillazo y rompió la cañería, se puso fuera del alcance de la vida y la bendición de Dios. Caín le dice, grande es mi castigo para ser soportado, vos me estás castigando. Porque yo no te obedezco, vos me castigás. Y ahora yo qué voy a hacer, cualquiera que me encuentre me va a matar por tu culpa. Eso es lo que dice Caín. Y fíjense que es lo mismo que cree el mundo cristiano hasta el día de hoy. Si vos no obedeces a Dios, un día Dios pierde la paciencia y te echa en un lago de fuego. Es lo que cree absolutamente todo el mundo cristiano. ¿Dónde empieza en cuanto a los seres humanos? Con Caín. Vos me estás castigando, cuando él mismo fue quien rompió esa cañería por donde fluye la vida y la bendición de Dios. Sin embargo, ahí está Dios que considera a Caín como a su hijo, ahí está Dios sufriendo por su hijo y le dice, no, yo te voy a poner una marca para que a pesar de todo esto, el que te encuentre no te mate. Maldito va a ser el que te mate, o sea, yo te voy a estar cuidando, yo no soy el que te castiga, encima yo te voy a proteger. Y yo imagino a Dios como padre, ¿no? Hijo mío, espero que algún día veas todo esto que hiciste y vuelvas a mí y me pidas que otra vez la vida y la bendición fluyan hacia ti. Sin embargo, Caín nunca lo hace. Nunca lo hace. Pero fíjense la diferencia de cómo vemos a Dios, ¿sí? Cómo nos han enseñado a ver a Dios de forma totalmente distorsionada, donde Él pareciera estar
delante de una consola con botones donde va tirando castigos para el que no hace lo que él quiere, cuando en realidad lo que Dios hizo es crear el mundo con leyes que cuando se rompen, el hombre mismo forja su propio castigo, su propia maldición. Y es interesante esto de que con el mismo pecado Caín contamina la tierra y la tierra no le iba a dar de sus frutos con fuerza. Y esto no es un castigo de Dios. Lo pueden ver después en Génesis 6, cuando dice que vio Dios que la tierra estaba corrompida, estaba contaminada, y nos dice por qué. Porque toda carne se había corrompido delante de él. La tierra estaba contaminada porque el hombre la contaminó con pecado. Eso nos enseña que justamente quien trae el castigo, quien trae la maldición y la muerte no es Dios, sino que es el alejarse de Dios, el separarse de Dios, el romper ese fluido, ¿no es cierto? Esa vida que fluye a través de Cristo hacia nosotros. Y por eso es el diluvio. El hombre corrompe la tierra y sin embargo Dios durante 150 años, hijos míos, ustedes hicieron un desastre en la tierra, ustedes han destruido la tierra, pero acá hay un barco, acá hay salvación, yo no quiero que ustedes mueran, vengan, en el arca hay lugar para todos, por favor, dejen ese mal camino y pónganse acá, que es donde fluye la vida, donde fluye la bendición. Y solamente 8 personas consideraron ese mensaje y todos los demás quisieron ser autosuficientes y no pudieron. Terminaron aplastados, ahogados en la misma destrucción que ellos produjeron en la tierra por sus pecados. Y esto a nosotros nos pasa constantemente. Al querer buscar nuestra propia justicia, hacer las cosas por nuestra cuenta y a nuestra manera, somos nosotros mismos los que nos ponemos bajo servidumbre, porque quizás Dios tiene tanta misericordia que aunque yo rompa ese caño donde fluye la vida, Él sigue diciendo, mi hijo quizás todavía no es tan malo. Todavía hay tiempo para que mi hijo, para que Roberto se dé cuenta de cómo son las cosas. Entonces yo lo voy a mantener vivo. Yo estoy vivo solamente porque Dios tiene esa misericordia. A pesar de que yo rompo constantemente esa cañería por donde fluye la vida, Él me sigue manteniendo vivo porque cree que tengo chances de aprender. ¿Sí? Pero como yo debería en este momento caer muerto si no fuera por la misericordia de Dios. No porque Dios me mate, sino porque yo me salgo de donde fluye la vida, ¿se entiende, no? Entonces, como Dios por misericordia me mantiene vivo, eso no significa que yo no sufra las consecuencias. Estoy constantemente en esclavitud y en servidumbre, sufriendo las consecuencias de todos mis actos por querer buscar la justicia propia. Y tenemos a Dios, como hablaba Arturo, ¿no es cierto?, en el ejemplo de su hijo, constantemente levantándonos, ayudándonos, esperándonos como el padre del hijo pródigo, diciéndonos, hijito, vuelve, hay vida para vos, hay bendición para vos, vuelve, ponte aquí donde yo puedo derramar mi vida sobre ti, no te vayas, no cierres el grifo, no rompas la cañería. Así es Dios, nos ve como un padre que es capaz de dar absolutamente todo por sus hijos. Ese es el gran amor de Dios. Y su pacto no es que seamos esclavos, no es que la pasemos sufriendo, no es que vayamos a la muerte. Su pacto es que Él nos quiere traer, Él nos quiere dar vida, Él nos quiere dar a Cristo para que viva en nosotros y de esa manera poder tener esa justicia que no es nuestra, que es de Cristo, que nos mantenga dentro del pacto eterno de Dios. Vamos ahora con nuestro hermano Daniel Benjar. Él hoy nos ha traído la sección de las perlas escogidas, se ha tomado el trabajo de buscar aquellas citas de Elena de White que nos amplíen un poco este mensaje, que nos hablen aún más acerca del amor de Dios y de la forma en la que Él se manifiesta hacia nosotros a través de su palabra, a través de Cristo. Así que
Muchísimas gracias, Daniel. Y acá voy a estar como con un cuchillo y tenedor, voy a estar listo para comer todo este alimento espiritual, simbólicamente, ¿no es cierto? Voy a estar con una lapicera y un papel anotando o sacando captura de pantalla a todos esos textos que nos van a traer más luz sobre esto que venimos hablando. Así que muchas gracias, el tiempo es tuyo. Buenas noches, feliz sábado. Es una alegría para mí poder estar con ustedes en esta noche compartiendo las perlas escogidas de esta lección. El título o el tema que estamos tratando es el pacto de servidumbre y quería enfocarme específicamente en la incapacidad del hombre para mejorar su condición y luego la superabundancia del don de Dios. Y en esto repasar y recordar brevemente cuáles son los aspectos que son parte de la salvación. La primera cita que vamos a leer se encuentra en la revista Signs of the Times del 21 de julio de 1890 y dice así, iré comentando párrafo por párrafo. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados y la redención en Cristo significa dejar de transgredir la ley de Dios y ser libre de todo pecado. Ningún corazón que se agite con enemistad contra la ley de Dios está en armonía con Cristo, que sufrió en el Calvario para vindicar y exaltar la ley ante el universo. De aquí destaco específicamente que la redención significa ser libre de todo pecado, significa haber dejado de pecar. Sigue ella diciendo, los que hacen audaces suposiciones de santidad dan prueba en esto de que no se ven a sí mismos a la luz de la ley, no están espiritualmente iluminados y no aborrecen toda especie de egoísmo y orgullo. De sus labios manchados por el pecado salen las declaraciones contradictorias. Soy santo, estoy libre de pecado. Jesús me enseña que si guardo la ley estoy caído en desgracia. La ley es un yugo de esclavitud. El Señor dice, bienaventurados los que cumplen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Debemos estudiar cuidadosamente la palabra de Dios para llegar a decisiones correctas y actuar en consecuencia, porque entonces obedeceremos la palabra y estaremos en armonía con la santa ley de Dios. ¿Qué es lo que destaco de esta cita? Cuidado con las audaces suposiciones de santidad. Cualquiera que cree que esté sin pecado, en realidad no ha conocido la palabra de Dios, no ha entendido la palabra de Dios y la profundidad de la ley de Dios, no ha comprendido el sentido espiritual de la ley. Y ella sigue diciendo, aunque debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvos por las obras de la ley, pero no podemos ser salvos sin obediencia. La ley es la norma por la cual se mide el carácter, pero no podemos guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Cristo. Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. No nos salva por la ley, ni nos salvará en la desobediencia a la ley. Hay varios aspectos que es importante destacar aquí en este punto, porque mientras ella afirma de que uno no es salvo por las obras de la ley, al mismo tiempo es necesario remarcar y resaltar el carácter sagrado de la ley y de que no podemos ser salvos sin obediencias. Esa obediencia no hace nada para salvarnos, absolutamente en nada. Sin embargo, sin la obediencia no se puede ser salvo. En ese sentido nos dice que la ley es la norma del carácter. Y la ley ha sido dada para que nosotros nos paremos delante de ese espejo y podamos vernos a nosotros mismos tal cual somos a la luz de esa ley. Y es justamente al estudiar cuidadosamente la palabra de Dios donde nosotros empezamos a notar la deformidad de nuestro carácter. Y nos dice que no podemos guardar los mandamientos de Dios sin Jesús, sin su gracia regeneradora, es imposible. Solo Jesús nos puede limpiar de todo pecado. Entonces, no nos salva la ley, pero tampoco nos salva
en la desobediencia. La salvación, como dijo al principio, consiste en la obediencia a todos sus mandamientos, pero esto solo lo hace Jesús. La cita sigue diciendo, nuestro amor a Cristo estará en proporción a la profundidad de nuestra convicción de pecado, y por la ley es el conocimiento del pecado. Pero al vernos a nosotros mismos, miremos a Jesús, que se entregó por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Por la fe, aférrate a los méritos de Cristo y se aplicará la sangre que limpia el alma. Cuanto más claramente veamos los males y peligros a los que hemos estado expuestos, más agradecidos estaremos por la liberación por medio de Cristo. El Evangelio de Cristo no da a los hombres licencia para quebrantar la ley, porque fue por la transgresión que se abrieron las puertas de la aflicción sobre nuestro mundo. Hoy el pecado es la misma cosa maligna que era en el tiempo de Adán. El Evangelio no promete el favor de Dios a quien en la impenitencia quebranta la ley. La depravación del corazón humano, la culpa de la transgresión, la ruina del pecado, todo ello se pone de manifiesto en la cruz, donde Cristo ha hecho para nosotros una vía de escape. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que nosotros tomamos conocimiento de nuestro pecado por medio de la ley y nuestro amor a Cristo estará en proporción a la profundidad de nuestra convicción de pecado. Y fíjense ustedes qué paradójico que es esto. Para poder amar mucho a Cristo tenemos que ser muy convencidos de pecados. ¿Por qué? Porque evidentemente en Cristo encontramos el perdón y la salvación a nuestra condición. Ahora, para ser convencidos profundamente de nuestra pecaminosidad, tenemos que mirar atentamente la ley. Tenemos que contemplar, estudiar y considerar cuidadosamente la palabra de Dios. Y lo que ella nos dice es que cuando nos veamos en ella, cuando nos veamos en nuestra deformidad, en nuestro pecado, en esa cosa mala que es el pecado que está en nuestro corazón, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Mirar a Jesús. Así vemos que se arma un circuito, ¿no? Mirar a Jesús, miramos la ley nos dirige a Jesús, Jesús nos dirige a su ley y así se empieza un circuito en el cual la ley nos va revelando nuestra condición y nos va llevando constantemente a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para recibir su gracia regeneradora. ¿Para qué? Para recibir su perdón. Y así es como crecerá nuestro amor por Cristo. La cita sigue diciendo, la justicia propia es el peligro de esta época, separa el alma de Cristo. Los que confían en su propia justicia no pueden entender cómo viene la salvación por medio de Cristo. Llaman al pecado justicia y a la justicia pecado. No aprecian la maldad de la transgresión ni comprenden el terror de la ley, porque no respetan la norma moral de Dios. La razón por la que hay tantas conversiones espurias en estos días es que hay una apreciación tan baja de la ley de Dios. En lugar de la norma de justicia de Dios, los hombres han erigido una norma propia para medir el carácter. Ven a través de un cristal oscuro y presentan a la gente ideas falsas de santificación, fomentando así el egoísmo, el orgullo y la justicia propia. Y me gustaría detenerme aquí para resaltar algunos puntos. Ella nos dice que la justicia propia es el gran peligro de esta época. ¿Y qué es esta justicia propia? Son las obras propias. Noten ustedes cómo ella llama a la justicia a la obra, ¿no? Y la única justicia, la única obra que es buena aquí es la de Cristo. Cualquier otra justicia, cualquier otra obra, cualquier otro carácter de la humanidad no es bueno. El único carácter, la única justicia que es redimidora es la de Cristo. En ese sentido nos dice que ese es nuestro gran peligro hoy en día, el creer que cualquier cosa que nosotros hagamos nos hace aceptos ante Dios, que nos hace merecedores de algo. Es un error gravísimo. Y nos dice que otro error que cometemos es el hecho de pensar de que es nuestra concepción de la justicia lo que constituye el estándar de Dios. El estándar de Dios es su palabra, es Cristo así como Él vivió la vida de Dios en esta tierra. Y nos dice que el peligro nuestro es el de erigir una norma para medir el carácter, para medir la justicia, ¿no? Y aquí vemos cómo las palabras justicia y carácter están tan estrechamente relacionadas. Y empezamos a entender quizás un poquito también
el significado de la palabra justificación. ¿Qué es ser justificado? Es recibir la justicia de Cristo, ¿no? Y la cita sigue diciendo, la doctrina de la santificación defendida por muchos está lleno de engaños porque es halagadora para el corazón natural, pero lo más amable que se puede predicar al pecador es la verdad de las exigencias vinculantes de la ley de Dios. La fe y las obras deben ir de la mano, porque la fe sin obras está muerta, estando sola. El profeta declara una verdad por la cual podemos probar toda la doctrina. Dice la ley al testimonio, si no hablan según esta palabra es porque no hay luz en ellos. Aunque el error abunda en el mundo, no hay razón para que los hombres permanezcan en el engaño. La verdad es clara y cuando se contrasta con el error se puede discernir su carácter. Todos los súbditos de la gracia de Dios pueden entender lo que se requiere de ellos. Por la fe podemos conformar nuestras vidas a la norma de justicia porque podemos apropiarnos de la justicia de Cristo. En la palabra de Dios, el buscador honesto de la verdad encontrará la regla para la santificación genuina. El apóstol dice, ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que la ley no pudo hacer, siendo débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que siguen la carne se ocupan de las cosas de la carne, pero los que siguen el Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios ni puede hacerlo. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así destacamos de esta cita un aspecto nomás, que la fe y las obras van de la mano, pero las obras vienen por la fe de Cristo, la fe de Jesús que mora en nosotros. Si no hay obras, significa que la fe está muerta. Y nos dice que es por medio de la fe es que podemos conformar nuestras vidas a la norma de justicia. ¿Por qué? Porque podemos apropiarnos de la justicia de Cristo. Podemos recibir la justicia, que es la vida de Cristo, eso es lo que recibimos, es la vida sin pecado, el carácter de Cristo. Podemos apropiarnos de la justicia de Cristo por la fe. Leo la siguiente cita que se encuentra en Reflejada Jesús, página 70. Dice así, el pecador no puede depender de sus propias buenas obras como medio de justificación. Debe llegar a la situación de renunciar a todos sus pecados y abrazar una luz tras otra a medida que brillen sobre su sendero. Simplemente acepta por fe la gratuita y amplia provisión hecha por la sangre de Cristo. Cree en las promesas de Dios que por medio de Cristo son hechas para Él santificación y justificación y redención. ¿Qué destaco de esta cita? De que el pecador no puede depender de sus obras. Estas no lo justifican. Sus obras no lo hacen bueno, no lo santifican. ¿Qué es lo que ha de hacer? Ha de renunciar a todos sus pecados y después, fíjense que dice, abrazar una luz tras otra. Esto nos habla de un proceso consecutivo de luz tras luz, tras luz, tras luz. Y esto tiene que ver respecto de la justicia de Dios y respecto al comprender esa justicia de Dios de nuestra propia pecaminosidad, ¿no? Aceptar y abrazar luz tras luz tras luz y aceptar por fe la sangre de Cristo, la provisión de Cristo. Y ese aceptar por fe, ¿qué es? Es creer las promesas de Dios, que las hizo por medio de Cristo. Y esas promesas vienen a ser santificación, justificación y redención de el pecador. Y la cita sigue diciendo, y si sigue a Jesús, caminará humildemente en la luz, gozándose en ella y difundiéndola a otros. Estando justificado por fe, lleva consigo la alegría al obedecer en toda su vida. La paz con Dios es el resultado de lo que Cristo es para él. Las almas que se someten a Dios, que le honran y que son hacedoras de su palabra, recibirán iluminación divina. En la preciosa palabra de Dios hay una pureza, una elevación y una belleza tales que, a menos que sean auxiliados por Dios, los poderes más exaltados del hombre no pueden alcanzar.
Y aquí comprendemos en esta frase por qué es imposible al hombre ser justificado. ¿Por qué? Porque el camino de Dios, los pensamientos de Dios, son mucho más altos que los caminos y los pensamientos del hombre. Dice que en Dios, en la palabra de Dios, hay una pureza, una elevación y una belleza tal de carácter que le es inimaginable al hombre, le es imposible alcanzar. Son tan exaltados que el hombre no las puede considerar en su propia condición. Y nos dice que si el hombre sigue a Jesús, es decir, si el hombre acepta iluminación tras iluminación, luz tras luz, estará siendo justificado por la fe. Esa es la justificación por la fe. Gracias a Dios por esta claridad de conceptos en esta cita. Leo la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para Ministros, página 456. Dice así: Nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos regenerarnos a nosotros mismos. En los atrios del cielo no se cantará ningún cántico que diga: a mí que me he amado, que me he lavado, que me he redimido a mí mismo, a mí sea tributada la gloria, la honra, la bendición y la alabanza. Sin embargo, esta es la nota tónica del canto que muchos entonan aquí en este mundo. No saben lo que significa ser manso y humilde de corazón y no se proponen saberlo, si pueden evitarlo. Todo el Evangelio consiste en que aprendamos de Cristo, su humildad y mansedumbre. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Tremenda e impresionante cita, ¿no? Lo primero que destacamos es de que dice: nadie puede subyugar el orgullo. Nadie, sino solamente ¿quién? Dios. El orgullo que hay en cada corazón humano, solo Dios lo puede subyugar. Eso nos dice la profundidad y lo grave de nuestra condición pecaminosa. No nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿Y en qué consiste el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? En aprender de Cristo. Me encanta porque ella termina ese párrafo diciendo todo el Evangelio consiste en qué? En aprender de Cristo, de su humildad y de su mansedumbre. Noten esta palabra, mansedumbre. Eso es el Evangelio. Aprender de Cristo, su humildad y mansedumbre. Y ella termina diciendo, bueno, ¿qué es la justificación por la fe? Ser justificados por fe, ¿en qué consiste? ¿Qué es? Es la obra de Dios que abate por el polvo la gloria, el orgullo del hombre, y hace por éste lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Hermosa cita. Y vamos a leer la última cita que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 391. Dice así: Venid, pues, buscad y encontraréis. El depósito de poder está abierto, es pleno y gratuito. Venid con corazón humilde, sin pensar que debéis hacer alguna buena obra para merecer el favor de Dios, o que debéis haceros mejores antes de que podáis venir a Cristo. Sois impotentes para hacer el bien y no podéis mejorar vuestra condición. Fuera de Cristo no tenéis ningún mérito, ninguna justicia. Nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hacen imposibles que aparezcamos delante de Dios a menos que seamos revestidos con la justicia inmaculada de Cristo. Hemos de ser hallados en Él sin tener nuestra propia justicia, sino la justicia que es en Cristo. Luego, en el nombre que está por encima de todo nombre, el único nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos, reclamad la promesa de Dios diciendo: Señor, perdona mi pecado. Pongo mis manos en las tuyas en procura de ayuda, y debo recibirla o perezco. Ahora creo. El Salvador dice al pecador arrepentido: Nadie viene al Padre sino por mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Yo soy tu salvación. Hermosa cita también. ¿Qué es lo que encontramos y qué es lo que destacamos de ella? Que para acercarnos a Cristo no tenemos que pensar de que tenemos que hacer alguna buena obra. No necesitamos hacernos mejores. Así como estamos, no importa en qué condición, vayamos a Cristo. Hoy es el día indicado, hoy es el momento. No hay nada que hacer, no hay que mejorar nada en nosotros para ir a Cristo, sino simplemente ir y entregarnos a Él. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ella nos dice ahí es pedir perdón y poner nuestra vida, nuestras manos en sus manos. Decir: Señor, ayúdame que perezco. Creo que tú me salvas. Y después
Es interesante porque ella nos dice que Cristo nos habla a nuestro corazón y nos dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, yo soy tu salvación. Hermosa la promesa de Cristo. Cristo nos conforta con el consuelo de su presencia. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Cristo nos reviste de su justicia inmaculada. ¿Y en qué consiste esta justicia inmaculada? En de que Él remueve nuestra pecaminosidad. Él trae su poder, Él trae su vigor, Él trae su fuerza, y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y así es como somos redimidos. Somos redimidos y salvados de nuestros pecados, somos salvados de nosotros mismos. Y somos justificados por la fe. ¿Y qué es ser justificados? Justificados es justamente recibir la justicia de Cristo, recibir la vida, el carácter de Cristo, aprender de su paciencia y de su mansedumbre, recibirle así tal cual como Él es, dejarle vivir y morar en nuestros corazones. Es mi deseo y mi oración que esa sea nuestra experiencia en nuestras vidas. En Apocalipsis, en el mensaje de la Odisea, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él. Abrámosle la puerta a Cristo para que Él nos limpie de nuestra maldad. Que Dios nos bendiga y que tengan un feliz sábado. Bendiciones. Muchísimas gracias, Daniel. Sin dudas, eh, uno de los periodos de 20 minutos mejor invertidos en mi vida fue escuchar esa sección de las perlas escogidas, una clase magistral de justificación por la fe en 20 minutos. No quiero extenderme en comentarios porque la verdad es que son muy categóricos los textos, pero quiero resaltar una de las últimas citas que leíste. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios en mí que abate mi orgullo y mi gloria en el polvo de la tierra para darme a Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Decir, sí quiero, Señor, me entrego, abro mi corazón para que me des a Cristo. Quiero a Cristo como mi consolador constantemente conmigo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La justificación por la fe es dejar de buscar esa justicia propia por nuestras obras que nos pone en un pacto de servidumbre para ir al pacto eterno de Dios, donde Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Eso es justificación por la fe. Es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje que tiene que alumbrar al mundo con su gloria. Es dar a conocer cómo es Dios. Porque este plan, que es la justificación por la fe, es justificar al hombre por la fe en Cristo, de lo que habla es del carácter de Dios. Nos muestra el carácter de Dios, su amor, su misericordia, su paciencia, su bondad. Y es un mensaje que no solamente transforma vidas, no solamente llena corazones, sino que da un gozo que es inexplicable. Te vas a dar cuenta el día que entiendas completamente lo que es la justificación por la fe y el verdadero carácter de Dios, cuando tu corazón estalle de gozo y no encuentres palabras para decirle gracias a Dios. Cuando la palabra gracias pierde sentido y uno la repite 20 veces y quisiera que exista otra palabra que pueda englobar millones de gracias en una sola. Cuando llegues a ese momento donde te desesperes porque no sabes cómo más decir gracias, es porque verdaderamente has podido comprender el verdadero carácter de Dios y su plan de poder justificar al hombre por medio de la vida de Cristo, por la fe en Cristo. Así que vuelvo a agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Agradezco también a Leandro, a Arturo, a Daniel por lo que hoy nos han traído. A ver, estoy por decir algo, pero me tomé un segundo para pensar en todos los trimestres anteriores, pero estoy casi ahí, a punto de decir
casi que sí, que hoy quizás ha sido, en cuanto al alimento espiritual, la mejor lección que he tenido o que he vivido dentro de tiempo de reunión. Y miren que son años, ya son varios años. Y le pido a Dios que esto siga siendo cada vez mejor, que la que viene supere a esta en conocimiento de su amor, de su verdad, de su carácter, manifestado a través de su palabra y especialmente a través de Cristo. El tiempo ha avanzado, hoy sí que nos hemos extendido, pero vale totalmente la pena. Los invito a que podamos orar, que podamos buscar al Señor en oración para darle una conclusión especial al programa que hemos tenido hoy. Gracias, Señor, gracias y gracias y gracias y gracias por tu amor, por tu misericordia, por todos los regalos, por la bendición que nos das. A pesar de que nosotros constantemente nos auto-boicoteamos, nos autodestruimos, alejándonos de ti por vivir diferente a ti. Pero gracias porque consideras aún de que somos ignorantes y que aún no hemos alcanzado el colmo de la maldad como para dejarnos perecer en nuestros propios pecados, sino que como un buen Padre que eres, como un Padre perfecto que eres, estás para levantarnos cada vez que fallamos, cada vez que nos alejamos de ti. Gracias por mantenernos con vida, Padre, a pesar de merecer caer inertes en este mismo momento. Gracias por mantenernos con vida y darnos esa oportunidad de arrepentirnos cada día de nuestros pecados. Ayúdanos, Padre, danos de Cristo para poder morir a ese orgullo, a esas glorias cada día. Abátenos en el polvo, Padre, para poder recibir de Cristo y ser completados, hinchados de Cristo, de tu vida, de tu carácter, para poder ser justificados y santificados, para poder vivir eternamente, aún sin merecer absolutamente nada. Gracias por amarnos como a tus hijos. Gracias por este mensaje, por habernos revelado este mensaje de amor y misericordia, Padre, que nos infla de gozo el poder saber verdaderamente cómo eres tú. No tenemos otra forma de decir gracias que pedirte que nos ayudes, Padre, que nuestra vida pueda ser en agradecimiento a ti. Te lo pedimos todo esto sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al fin de este programa, de este bendecido programa, y la verdad es que yo me voy muy contento, porque sé que si hoy me siento bendecido estando acá solo en este estudio, y ustedes cada uno en sus casas, estoy tratando de poder sentir la bendición que vamos a tener cuando estemos en ese congreso, todos juntos conversando de estos temas. Ya mi corazón estalla de antemano solo con imaginarlo. Así que piensen bien cómo va a ser, imagínense cómo va a ser ese momento cuando estemos todos juntos, un pequeño anticipo de lo que va a ser esa fiesta de cabañas, ese viaje al cielo, donde vamos a ir a morar con nuestro Señor, porque eso es la fiesta de las cabañas, es un recordativo de que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, y que muy pronto vamos a tener nuestro hogar definitivo con el Padre y con el Hijo. Así que les dejo ahora, después de mi última palabra, les dejo nuevamente la imagen del Congreso, por si ustedes quieren ver los datos nuevamente, anotar el teléfono o el código QR, escanearlo y damos por finalizado este maravilloso programa. Les deseo muchas bendiciones en este día y nos vemos el domingo. Casi me estaba olvidando. Nos vemos este domingo por la noche, ¿sí? Para nosotros ya lunes, pero como para que todos entendamos, es domingo por la noche, 21 horas de Argentina, ¿sí? O en la página de Tiempo de Reunión, en el Facebook o en nuestras redes sociales, pueden ver los horarios en los diferentes países. Sé que, por ejemplo, Puerto Rico es 1 hora menos, México son 2 horas menos. Ustedes pueden ver los distintos horarios. Vamos a tener el primer día del mes bíblico, ¿sí? Donde Dios ha manifestado que es un día también de gozo, de bendición para reunirnos
entonces tendremos nuestra transmisión habitual de primer día de luna nueva, de novilunio, así que los esperamos este próximo domingo en esa transmisión y el próximo viernes por la noche, comienzo de sábado, aquí nuevamente en la Escuela Sabática de Tiempo de Reunión, donde estudiamos el pacto eterno de Dios. Hasta la próxima, mis hermanos.